Bueno, toca. Tema número 8. Dos partes. Parte uno hoy, ¿vale? Elementos de seguridad. Vamos a hablar de los elementos de seguridad que montan normalmente los vehículos, ¿vale? Y vamos a ver un grupo de elementos que son los que están montados para evitar accidentes. Se llaman elementos de seguridad activa. Y otro grupo de elementos que veremos el próximo día que son los que están montadas para una vez que se produzca el accidente minimizar sus consecuencias, que son los llamados elementos de seguridad pasiva. Elementos de seguridad activa y pasiva. Veremos los más importantes. Y de aquí, cuidado con el neumático, muchísima caña en la rueda, cuidado algo con las luces, con los frenos, con el ABS, que también nos da mucha caña, ¿vale? Y después el cinturón, la obligatoriedad de excepciones. Pero esos son elementos de seguridad pasiva. Hoy acabaremos, veremos las luces, veremos la rueda y no sé si terminaremos la rueda y nos meteremos en los frenos, porque le han cambiado un poquito al tema, el orden, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, introducción. La influencia del vehículo, del factor vehículo en los accidentes. Dice que la forma en que el vehículo influye en los accidentes es doble. ¿Por qué? Porque por un lado, un programa de revisión y mantenimiento, ¿vale? Evita que la falta de deterioro de los sistemas sea la causa del accidente. Si tú tienes el coche con las ruedas en condiciones, sistema de suspensión, freno, dirección, el sistema no va a ser el culpable de que se produzca el accidente. Por otro lado, los vehículos tienen un montón de sistemas de seguridad encaminados a lo que os he dicho, evitar accidentes o minimizar sus consecuencias. Ahora veremos otra vez un poquito los elementos de seguridad activa y pasiva. El factor vehículo influye entre un 4 y un 13% de los accidentes. De los tres principales factores, factor humano, factor vehículo, factor vía, el que menos influye es el vehículo. Solo entre un 4 y un 13, ¿vale? Y muchos de los siniestros se podrían haber evitado habiendo revisado y mantenido el vehículo. Es muy importante no perder de vista el estado de los neumáticos, suspensión, etcétera, ¿vale? Así que hay que prestar especial atención un poquito a la rueda, de vez en cuando comprobar nivel, cositas así. El propietario del vehículo está obligado a conservarlo en buen estado, ¿vale? Y para ello revisamos con frecuencia presiones, niveles, los presentamos a las ITV de forma periódica cuando lo diga la norma y pasamos entonces los mantenimientos que requiera y los va a requerir el fabricante. Nosotros, cuando nos compramos un vehículo en función del fabricante, pues ya sabéis que cada ciertos kilómetros se cambia aceite, hay revisiones de frenos, hay revisiones de suspensiones, ¿vale? Etcétera. Los vehículos modernos más actuales, con los mayores adelantos tecnológicos, es verdad que tienen un montón de sistemas de seguridad. Muchos de ellos encaminados, hemos dicho, a evitar accidentes, como estamos viendo aquí en EIVA, a minimizar sus consecuencias. Pero es verdad que hay un dato un poquito feo que dice que en la misma proporción, cogiendo por ejemplo 100 coches modernos con los mayores adelantos y 100 coches antiguos, en la misma proporción los vehículos modernos con mayores adelantos tecnológicos sufren más accidentes que los antiguos. No debería de pasar. ¿Por qué suele ser? Por el exceso de confianza. Confort, bienestar que te produce el coche, esa sensación de que el coche es muy seguro, arriesgas más. Cogemos más rápido la curva, vamos a más velocidad, ¿vale? Y al final, fijaros, sufren más accidentes. Cuando tengas un coche es muy importante tener claro cuáles son los sistemas que tiene instalado. Porque en determinadas situaciones feas, con determinado sistema instalado vas a actuar de una forma y si no lo tienes, no puedes actuar de esa forma, tienes que actuar de la contraria. Ya lo veremos, por ejemplo, cuando hablemos del ABS. Es verdad que hoy en día un coche que no tenga ABS va a ser un coche que es súper antiguo, pero en una frenada de emergencia, si tenemos ABS, frenaremos de diferentes formas que si no lo tenemos, ¿vale? Por eso es muy importante o teniendo ESP o sin tener ESP, que es control de estabilidad. Los elementos entonces van a ser dos grupos, elementos de seguridad activa o primaria para evitar accidentes, elementos de seguridad pasiva o secundaria para minimizar sus consecuencias. Si os ponen en el test algún sistema de seguridad, tenemos que saber si es activo o pasivo. Luces, para ver, para evitar accidentes, activo. Frenos, para reducir la velocidad para no chocarte, activo. Todo es para evitar accidentes, ¿vale? Neumático, activo. Entonces te digo, cinturón,
pues para después del accidente no salir despedido. Airbag para después del accidente que no me parta la cara. El apoyo a cabeza para el latigazo cervical. Pasivo. Tenéis que diferenciar si es para evitar o para después de. Muy importante, ¿vale? Venga, pues vamos a poner el vídeo de introducción y empezamos con los elementos de seguridad activa o primaria. Sistemas de seguridad del vehículo. Los sistemas de seguridad de los vehículos se clasifican en dos modalidades. Seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa o primaria es toda actividad o elemento cuyo fin es evitar que se produzca un accidente, actuando antes de que se produzca e incluyendo medidas preventivas como el control de los neumáticos, los frenos, etc. Algunos elementos de seguridad activa necesitan la intervención del conductor. La seguridad pasiva o secundaria tiene como finalidad aminorar los daños causados por un accidente a las personas implicadas, protegiendo en todo momento su integridad física. Actúan automáticamente al producirse el accidente sin que sea necesaria la intervención del conductor. Bueno, nos han vuelto a dejar claro elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. ¿Tenemos claro ya entonces? Podemos diferenciarlo que claramente, ¿no? Bueno, pues empezamos con los elementos de seguridad activa. Lo primero que vamos a ver son las luces. Vale, hemos visto el tema 6, luces, tema importante. Las luces, finalidad principal, ver que te vean a ti, que es casi igual de importante. Esas son las funciones principales. Y también con los indicadores de dirección, ¿vale? Vamos a hacer que la gente vea mis intenciones, se pueda anticipar a mis intenciones, ¿vale? Para advertir de mis maniobras. Todo vehículo debe de disponer de un buen sistema de alumbrado que le permita ver a una distancia y tiempo suficiente cualquier situación que se presente en la vía, ¿no? Para poder reaccionar de forma adecuada. Ahí tenemos, por ejemplo, este animal raro, ¿vale? Verlo con tiempo, sobre todo en carretera, ¿vale? Claro, si tienes un buen sistema de alumbrado, pero no lo usas de forma adecuada, pues esto es como el que tiene un tío en Alcalá. Eso es decir, que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no? Mirad, este coche está utilizando la luz antiniebla trasera. ¿Creéis que se dan condiciones para encender la luz antiniebla trasera? Pues claro que no, eso no vale para nada. Ponla cuando verdaderamente haga falta, ¿vale? Sabiendo que es verdad que, por ejemplo, estas luces que vemos en la parte trasera, que es la llamada luz de posición, sirve para que te vean cuando las condiciones de luminosidad son bajas. Pues claro, tenemos luces instaladas en los vehículos que son para que te vean. Pero hay determinadas situaciones que, aunque no estés obligado a llevar luces, es muy aconsejable que las pongas. Es de día, vale, no hace falta llevar luces, se ve bien, guay. Pero mirad esta situación. Este coche tiene el sol a la espalda y es difícil de apreciarlo. Pues si lleva las luces encendidas lo vamos a apreciar mejor. Y vamos a valorar mejor la velocidad que trae. Pues mira, si las enciendes mejor. Así que cuando salgamos en carretera, muchas veces es casi recomendable que vayáis con las luces encendidas. Porque cuando van a mirar para adelantar, si vienes tú de frente, dice que es más fácil calcular la distancia y la velocidad que trae. Pues mira, si es para que me calculen mejor, las enciendo, ¿no? Eh, bueno, dentro del sistema de alumbrado tenemos los intermitentes, ya lo hemos dicho antes. Los intermitentes para avisar de las maniobras que vamos a realizar, ¿vale? Con suficiente antelación hay que señalizar para que la gente tenga tiempo, ¿eh? Se anticipa tus intenciones. Mantenemos el intermitente hasta el final de la maniobra, ¿vale? Es muy importante usarlo de forma adecuada. Y como todo sistema ha tenido evolución con el paso del tiempo. Y una de las evoluciones que ha tenido este sistema es mejoras en las luces que iluminan mejor, de color más blanco, porque la tecnología actual en las luces, ¿cuál es? LED. Hoy en día ya los coches están montando las luces LED, ¿vale? Pero aquí nos hablan, por ejemplo, de una mejora con respecto a las lámparas convencionales, que son las lámparas de xenón o biseno. Y es que esa bombilla que se instala, ¿vale? Pues un poco especial, porque dentro de la bombilla, el gas que hay dentro se llama de xenón. Cuando el filamento produce calor y ese gas produce calor porque se calienta, esa luz, la luz de xenón es más blanca que las amarillentas de las convencionales.
abarcan mayor campo de visión. Entonces, si tú ves mejor, te va a reducir la fatiga ocular porque ves mejor, ¿no? Pero además tiene una ventaja porque dice que duran 4 veces más. Pero ya incluso esta tecnología es obsoleta, que los libros siempre van por detrás, ¿vale? Porque la tecnología que se usa hoy en día es la tecnología LED. ¿Todo bien, no? Últimamente, vaya. LED, ¿vale? Mirad, este coche, que es un coche de los modernos, viene con la llamada luz diurna. Si todos los coches llevaran luces encendidas, dice que habría 200 muertes menos al año, ¿vale? Y aquí tenemos un faro con luces LED. Iluminan muy bien, la verdad. Consumen muy poco, son muy eficientes y emiten muy poco calor a la atmósfera, ¿vale? Son buenísimos. Pasa que las marcas se están aprovechando con los precios. Más mejoras, las llamadas luces adaptativas. ¿Veis este coche que en vez de iluminar al frente está como un poco girado? Pues ha girado un poco la luz. Mejora la iluminación en curvas e intersecciones. Si yo quiero girar, ver lo antes posible a estos peatones. Son automáticas. Si las trae, mejor que mejor. Las luces angulares. Tenemos las luces antiluz, ¿las veis? Yo voy a girar la rueda, está girada la rueda, se me enciende la derecha. Si giro la rueda a la izquierda, se me enciende la izquierda. Cuando se ponen rectas, se apagan. Porque la luz antiniebla abre el haz luminoso. Pues entonces, como te mejora la luminosidad, la visión en giros, al girar se enciende. Se llaman luces angulares. Y después tenemos la luz de carretera automática. Tiene un radar y una cámara y se encienden solas, se apagan solas en función de la distancia de los vehículos. ¿Vale? Súper bien. Si las traes, mejor que mejor. Aquí tenemos un coche que tiene las luces automáticas. Tiene sensores, cuando hay el día muy oscurito se enciende y cuando el día está bastante iluminado se apaga. ¿Qué pasa? Que las puedes tú encender manualmente. Es más, el último coche que hemos comprado es que no se pueden apagar. El auto está en auto o las enciende, pero en auto ya sabes, se enciende y se apagan solas siempre. Fuera de las luces. Yo creo que esto ha sido bastante sencillo, ya venimos del tema 6, poco más. Cuidado con esto, ¿eh? De aquí hay tela, ¿eh? De aquí hay tela. Mucho cuidado. Vamos a empezar. Empezamos con la rueda. La rueda tenemos dos elementos. La llanta, la parte metálica, y el neumático, que es la parte elástica, la de goma, ¿vale? Las funciones al final de las ruedas son todas, ¿no? Porque es la que soportan el peso del vehículo, es la que transmiten el esfuerzo de tracción cuando andamos y de frenado, ¿no? Pero bueno, la parte de la llanta, lo que es la llanta, que es metálica, tiene poco mantenimiento. Comprobar de vez en cuando que no tiene un óxido o así, algún resto de óxido, algo así. O si has pegado un golpe con un bordillo o algo, bueno, comprobar que no esté daleada, ¿no? Porque si está daleado tiene un bollito, hay que repararlo. Y hay diferentes tipos. La más baratita, la que tiene normalmente un plástico por fuera, que es el tapacubos o embellecedor, la de acero, baratita. Coche más baratito, pues lleva esta llantita. Después podemos poner mejoras. Llantas con radio, llantas de diferentes aleaciones de materiales. ¿Qué permiten esas llantas? Mucho más caras. Pues como pesan menos, el coche consume menos combustible. Y además dice que estas llantas evacúan muchísimo mejor el calor producido en el sistema de frenado, lo disipan a la atmósfera. Pero claro, el que le pone una llanta guapa al coche, no le pone la llanta para decir, mira la llanta que le he puesto, ¿has visto cómo disipa el freno? El calor, no, no. Las ponen por perfecto, ¿vale? Pero bueno, no van a dar ningún problema estas, porque las montan algunos coches los que tenemos, funcionan todos los días, en verano y en invierno no dan problemas, pero evidentemente tienen alguna otra ventaja esas llantas que valen más pasta por el peso y todo esto, ¿vale? Pero de medidas compatibles a la llanta tenemos el neumático. Y el neumático al final es el que soporta todos los esfuerzos. Contribuye al confort porque las pequeñas piedras y pequeños baches las absorbe el neumático. Contribuye al confort, participa en el sistema de suspensión. Soportan el peso. Transmiten el esfuerzo de tracción y frenado. Dirigen al vehículo. Yo giro y es el vehículo con la adherencia sobre el pavimento el que está contrarrestando las fuerzas centrífugas, la que me estás intentando sacar, ¿vale? Es más, fijaros lo que toca el suelo. Esta parte, la parte baja. Este cachito de goma tiene que estar en buen estado. ¿Vale? Ahora voy a ver una de las preguntas básicas que hacen de esta y vaya a ver la importancia que tiene, ¿vale? El neumático.
La parte que toca el suelo se llama banda de rodamiento. No se meten, pero que sepáis que esta es la banda de rodamiento. Y entre la rugosidad del pavimento y el compuesto que tenga esta banda, neumático más blando, más duro, hay más o menos agarre, depende de algunos factores. Hay neumáticos más blandengues y otros más duros. Vale. Empezamos con una de las cosas importantes y una de las preguntas que después tenemos que controlar. Los fallos de los neumáticos son la principal causa de accidentes achacable al factor vehículo. Acumula más siniestros y víctimas que el resto del sistema juntos. Quiere decir, ¿cuál es el principal culpable achacable al vehículo de un accidente? El neumático. Por lo que requiere una mayor supervisión por parte del conductor. Fijaros qué preguntas os hacen por ahí. ¿Cuál de los siguientes sistemas necesita una mayor supervisión por parte del conductor? Y te ponen luces, fíjate lo importante que es. Freno, fíjate lo importante que es. Neumático. Y hay que poner neumático. Los otros dos son importantes, pero el neumático, ¿por qué? Porque es el que más falla. ¿Y sabéis por qué es el que más falla? Y porque la gente suele comprar muchas veces hasta neumáticos de ocasión que son de segunda mano. Es lógico que tú le pongas un coche de segunda mano, un neumático de segunda mano, un coche. Hace poco le cambié yo a mi coche los neumáticos. Mi coche particular tiene 6 años. Se lo tendría que haber cambiado incluso a los 5, se lo cambié a los 6. Todavía tenían un poco de dibujo, un poco de profundidad, ¿vale? Las ranuras principales. Pero ya tenía 6 años, le he puesto unos neumáticos nuevos. Pues yo te digo que hay gente que ese neumático es capaz de ponerse a su coche. Y le estás poniendo yo un neumático que para mí no me vale, ¿cómo se lo vas a poner tú? Y el otro te vende el montaje, el desmontaje, el equilibrado. Ah, mira, aquí tengo unos neumáticos que todavía tienen algo de vida y me he gastado 100 euros. Pero 100 euros que para el año que viene otros 100 y para otro año que 100. Y al final yo me he gastado 400 que son 4, 5 años, 6 años, me va a costar más barato. Y voy con neumáticos nuevos, seguros. La gente no funciona bien con el neumático. El neumático tiene un fallo grande. Está comiendo por aquí no. Ahora veremos por qué. Repito, mayor supervisión en neumático, ¿vale? Ahora vemos cómo puede ser un neumático en función de su fabricación. Esto nos lo van a preguntar, lo vemos. Los hay de estructura diagonal y de estructura radial. Debajo del caucho está la carcasa, la que soporta toda la presión. Y la carcasa está compuesta por una serie de lonas. Y las lonas son hilos de acero recubiertos por una especie de funda de tela y varios hilos de acero forman una lona. Esto es muy resistente. Si están interpuestos de forma diagonal, de estructura diagonal, incluso reforzado. Pero el que usa todo el mundo, porque es que nunca los veo diagonales, son los radiales. Las lonas son de estructura radial. Porque duran más, porque se calientan menos, porque tienen menor deriva. La trayectoria teórica es recta y no se desvían de esa trayectoria apenas. El diagonal dice que se suele desviar más, eso se llama deriva, desviarse de lo que debería de ir el neumático. Pues ya sabéis que en la naturaleza la perfección no existe, ¿no? Pues son todos radiales, radiales. Ya lo veréis porque aparece en el lado las dimensiones 205, 55 y siempre pone R, 14, R es porque es radial, siempre es radial, no es el radio, ¿vale? Pero tenéis que conocer lo que significa la palabra tubeless. Porque mirad, aquí nos han puesto un neumático, ¿veis? Con una llanta y dentro hay una cámara. ¿Sabéis lo que es una cámara? Una cámara de esas negras, como las bicicletas, que se pinchan y muchas veces hay que sacarla, ponerle un parche y volverla a meter, ¿no? ¿Y por qué ponen cámara? Porque no hay estanquidad, no es hermético, el aire se escapa. Si yo pincho, el aire se escapa rápidamente. Entonces, si me coges a alta velocidad, es peligroso. Perdemos el aire rápido. Si tardas mucho en detener, el neumático lo ha reventado y hay mucho peligro de accidente. Se monta este. Tubeless, sin cámara. Solo está el neumático y la llanta. Si pincho, ¿por dónde se puede escapar el aire? Por donde hemos pinchado. Hay veces que ni te das cuenta que has pinchado. Porque está la puntilla clavada y no deja que se escape el aire. Después de un tiempo veis que has perdido algo de aire, compruebas, metes aire, compruebas moviendo un poquito la rueda. Tengo un clavo. Vas con el clavo al taller, te lo quitan y te lo arreglan sobre la marcha. Mucho más seguro. Porque no perdemos el aire de golpe. Tubeless, ¿vale? Sin cámara. Ya sabemos otra cosita más. Y aquí tenemos lo que os he dicho. Lo estáis viendo, ¿no? Mirad. 205, el ancho en milímetros. 55, la altura del lateral, que es el flanco. 55% de esto no es importante. Pero veis que pone aquí R, es que es radial. Y veis 16, las pulgadas de la llanta. 16 pulgadas tiene el radio. Vale, vale. Bien.
que podemos ver en el lateral del neumático las dimensiones. Pero las dimensiones, aparte de verlas en el neumático, ¿dónde las tenemos puestas? En la ITV. Porque tu fabricante, en la ficha ITV, te dice el neumático que monta tu vehículo. Así que no le pienses que tú le puedes montar el neumático que quieras. Después aparecen incluso las fechas de fabricación. Siempre tiene que venir un lateralcito puesto. Son 4 dígitos. Los 2 primeros la semana del año, los 2 últimos el año que se ha fabricado. Porque ya veréis que a los 5 años se debe de cambiar. Después, alguna marca que te puede indicar dónde está el indicador de desgaste del fabricante, que os lo voy a enseñar. Mirad. ¿Veis esto? Esto veis como un taquito ahí metido dentro. Eso es el indicador de desgaste. Cuando vas desgastando y llegas a esa altura, el fabricante te está diciendo que lo cambies, porque no vamos a tener un medidor de profundidad. Pero tenemos que tener cuidado porque esto sí lo preguntan con esto. ¿Veis? Después de las dimensiones del neumático tenemos el 91 y la V. El 91 se llama índice de carga y la V el código de velocidad. Por lógica, un Ferrari va a llevar el mismo neumático que un Renault Clio. Es imposible. Ferrari con 500 caballos. No puede ser. Necesito que sea más fuerte, que sea capaz de calentarse más porque lo voy a llevar mucho más rápido, porque la potencia que me genera el motor, la tracción que tiene es muy fuerte. Pues el código de velocidad será muy alto y el índice de carga también. El índice de carga es el peso máximo que es capaz de soportar el neumático de forma segura. Pues tú te vas a las tablas de los neumáticos, 91, 1000 kilos, puede soportar esta bomba. Te vas al código de velocidad, la V, 200 kilómetros por hora, más de 200 no. Un Ferrari se puede poner a 300, pues esto no va a valer. Ya sabemos que podemos ir a 120. Pues ahora te dice la pregunta siguiente. Cuidado con esta pregunta. ¿Puedes montar un neumático con un índice de carga o un código de velocidad distinto al recomendado por el fabricante? Sí, ¿cuándo? Sí, siempre que sea superior a la respuesta que os van a dar. Vamos a ver. Tú tienes que montar uno igual, pero te voy a dejar que montes uno por encima, porque si es mayor, es más bueno el neumático. Eso no es peligroso, es más bueno. Pero nunca vas a poder montar uno inferior, eso está totalmente prohibido. Así que si te compras un BMW, aunque sea de segunda mano y muy viejito, cuida el índice de carga que después el neumático te cuesta una pasta. Y después hay que poder mantener los vehículos, ¿eh? Cuidado. Igual o superior. La respuesta que os dan es sí puede ser diferente siempre que sea superior al recomendado. ¿Ok? ¿Queda claro? No hay dudas, ¿no? Mirad, estos dibujos, este conjunto de surcos que tiene el neumático, tiene una sola función, que es evacuar el agua cuando en el pavimento hay agua. Lo evacua. Esto es pregunta, ¿hacia dónde evacua el agua un neumático? Hacia los lados y hacia detrás. Porque si no evacuaras el agua, si entre el neumático y el pavimento hubiera agua, se produce un efecto llamado aquaplane. El coche no responde y aunque frene el coche sigue patinando. Por eso un neumático totalmente liso, que pasa a la Fórmula 1, en la que cae un poquito de agua, se van todos. Y hay que ponerle los que tienen dibujo agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un mínimo de profundidad por ley. Y también se mete un montón. Vehículos destinados al transporte de personas hasta 9 plazas, lo que conducimos con el B. O mercancías hasta 3.500 kilos, o incluso los remolques. La profundidad mínima de las ranuras principales tiene que ser de 1,6 milímetros. Otro dato que tiene que estar aquí. Mirad, yo tengo aquí hasta un medidor de profundidad, ¿vale? En este medidor, ¿vale? Tú metes el pincho en lo que es en la ranura. Y a ver cuánto entra el pincho, ¿vale? Claro, 1,6 es una pasada, porque 1,6 es prácticamente liso. Mirad. 1,6 hecho. Nada. El canto de una moneda. Nada. Cuidado, es por decirte algo. Es que un fabricante no va a tener el indicador de gasto 1,6, lo va a tener mucho por encima, muy por encima, ¿vale? Pero fijaros que te voy a dar otra pregunta un poquito fea. ¿Cuándo es recomendable sustituir el neumático? Pues no poner en el 1,6, el 1,6 es lo mínimo. A los 5 años, que por fecha, sí, porque aunque esté nuevo, ha perdido sus propiedades, pero hablando de profundidad, en torno a los 2. En torno a los 2 milímetros.
Pero todo es más fácil. Siempre viene el indicador de desgaste. Comprobarlo. 1,6 es lo mínimo. Y también os preguntan, ¿en los neumáticos de motocicleta es obligatorio que la profundidad sea de 1,6? No. En las motocicletas solo es recomendable. Lo importante de una motocicleta es que no tengan cortes, ni deformaciones, ni nada raro. Pero el 1,6 no es obligatorio en motocicleta. Fijaros la cantidad de preguntas que os estoy haciendo, porque es que entra un montón. Profundidad mínima, 1,6, recomendable. En torno a los 2, en la motocicleta, no era obligatorio. Índice de carga y código de velocidad, distinto al recomendado, sí, siempre que sea superior. Cuidado con ese tipo de preguntas, por favor. Seguimos, ¿eh? Que no nos hemos terminado. Los vehículos de más de 3.500 kilos, los vehículos de gran tonelaje, que sus ruedas son muy grandes, que su caucho es mucho, cuando pierden el dibujo, si los neumáticos son regropables, que se le llama, se pueden volver a reesculturar. Aparecerá en la palabra lateral regropable o una U. Eso significa que ese neumático, como pierde el dibujo, se puede volver a reesculturar siempre que le quede suficiente caucho. ¿Vale? Y aquí tenemos el indicador de desgaste. Bien, perfecto. Claro, tenemos un buen neumático. Tenemos un buen neumático. Perfecto. En buenas condiciones. Perfecto. Pero para que funcione de forma correcta es muy importante que lleves una presión. También nos meten mucha caña con las presiones. ¿Qué presión le ponemos a un neumático? La que me da siempre lo mismo, la recomendada por el fabricante. Siempre. Fabricante es el que te tiene que decir qué presión le pones. Normalmente en la puerta, en el marco de la puerta del conductor, suele haber una pegatina con las presiones que le va a dar o en el depósito de combustible. Cuando se comprueben las presiones, los neumáticos tienen que estar fríos. Si andas mucho tiempo con ellos, se calientan y aumenta su presión. No le quites presión. Un neumático, después de haber andado mucho tiempo, como el neumático se calienta, el aire que hay en su interior se calienta y ocupa más espacio. Aumenta la presión, pero eso no se la quite. Tienen que estar fríos. A la gasolina más cerca, 2-3 kilómetros, a velocidad baja y se comprueba. Vale. El fabricante normalmente nos va a dar dos presiones, ¿eh? Una presión normal y una un poquito más alta por si el coche va normalmente a plena carga, ¿vale? Así que tú verás el uso que le vas a dar al vehículo. La presión recomendada por el fabricante. Pero ¿sabéis dónde se meten también mucho? En los desgastes irregulares. Pero a tope. Aunque tienen diferentes problemas que el neumático tenga menos presión de la recomendada, porque no lo has inflado bien, se meten en el desgaste. Así que intentar hacer una imagen fotográfica en vuestra cabeza del dibujo. Tiene poca presión, mirad lo que le pasa. ¿Por dónde se desgasta más el neumático cuando tiene poca presión? Por los lados más que por el centro. Aparte de que el consumo de combustible se dispara, que le cuesta más trabajo moverse. Aparte que al tener menos superficie de contacto y menor adherencia. Hay más peligro de que el neumático lo deterioremos rápidamente y de que en una curva perdamos estabilidad y adherencia. Vale, perfecto, sí. Pero es que por el contrario, más presión de la recomendada, has metido demasiado. ¿Por dónde se desgasta más? Pues el contrario, más por el centro que por los lados. En eso se mete. La rueda está muy dura, bota mucho, el sistema de suspensión sufre. Hay más peligro del reventón, hay menos superficie de contacto, hay menor adherencia. Todos son cosas malas. Repito, presión recomendada. Cuidado con los desgastes irregulares. Menor presión, mayor desgaste en los lados. Mayor 5 años. ¿Ves? A los 5 años. De la fecha de su fabricación que aparece en el lateral. Aunque el neumático a simple vista esté bien, debe ser sustituido. Porque las propiedades de la goma ya han sido envejecidas, oxidadas, ya la goma se pone dura, cristalizada. Puede ser que en una maniobra evasiva no funcione bien. Ha perdido sus propiedades. Se ha endurecido, está cristalizado. Así que, fijaros, hay que saber leer bien si el neumático es muy viejo o no para saber si hay que cambiarlo, ¿eh? Muchos coches cuentan con válvulas con control de presión en la rueda. ¿Vale? Si tienes, las tienes, mejor que mejor. Si no las tienes, tendrás que ir a la gasolinera más cercana o disponer tú de un compresor para comprobar presión. Esto te marca presión, incluso temperatura, ¿no? Claro, ya hemos visto el 1,6, recomendable a los dos, hemos visto muchos datos. Pero ahora hablando del neumático en sí, ¿de qué depende que el neumático se desgaste más rápido o menos rápido? Pues de muchos factores. Conducción. Si eres un conductor agresivo, el neumático lo desgastas antes. Lógico, si soy más tranquilito, ¿vale?
De la velocidad. A mayor velocidad, mayor desgaste porque hay más fricción y más calor. La velocidad influye en el desgaste. La climatología. En verano se agarra más, se desgasta más que en invierno. Pero después puede haber un desgaste prematuro por fallos, mala alineación o desequilibrado. ¿Qué es mala alineación? Por ejemplo, lo que está pasando en este neumático. ¿Por dónde se está desgastando más? Más por este lado que por este. ¿Y eso por qué es? Porque no apoya en plano. Apoya más de un lado que del otro. Eso hay que llevarlo al taller y antes de montar los neumáticos nuevos hay que hacerle el llamado paralelo o alineado de dirección. Que van a tocar unos tornillos con una máquina que lo meten para saber y lo ajusten bien. Ajuste de dirección, importantísimo, ¿vale? Y ahora veremos lo que es desequilibrado. Pero veis, aquí tenemos, por ejemplo, un problema de desgaste en los neumáticos y se puede más o menos averiguar si es un buen profesional del taller de dónde puede venir el problema. Esto es nuestra culpa, neumáticos vacíos. Esto es que no apoya bien, desgasta más de un lado que el otro. Revisado el paralelo o el lineado de dirección. Esto es que hemos pegado una frenada y ha derrapado que no veas por el mismo sitio, frenado que te cagas. Y esto es que la rueda, bota. Sistema de suspensión malo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no es importante. También nos dice que las cuatro ruedas que tiene montado es más marca y modelo. Es que esperemos que no haya problema. Vale. Es que esta clase me gustaría que se grabara. La tengo grabada, pero no se ve bien. Bueno, lo suyo es que las cuatro gomas sean iguales. Misma marca y modelo. Pero si no, puede pasar que las dos ruedas delanteras sean de misma marca y modelo y las ruedas traseras diferentes. No es lo idóneo, pero puede pasar si haces gastado una y las otras no, ¿vale? Y esto es el equilibrado. ¿Veis ese contrapeso? Es una especie de plomo, ¿vale? Que hay en la rueda, ¿vale? Que lo que le está poniendo es una serie de gramos, una serie de pesos. ¿Por qué? Porque hemos puesto el neumático nuevo, lo hemos metido en una máquina y lo ha hecho rodar. Y lo que ha hecho la máquina es valorar el peso en toda la circunferencia de la rueda. Porque si hay más peso en una parte que en la contraria, a velocidades altas, vibra. Vas a notar en la dirección que vibra y el neumático hace esto y se desgasta de forma regular. Es muy importante que estén bien equilibrados, ¿vale? Se llama equilibrado. Y nos queda para acabar con la rueda de neumático el pinchazo o reventón. ¿Vale? ¿Pinchazo o reventón qué significa? Pues mirar, por ejemplo, más reventa la rueda. Joder, si es el eje trasero es muy peligroso. El eje delantero nos hacemos con él. Si es el eje trasero, muy peligroso. Dejamos de acelerar con suavidad, nos aferramos fuerte a la dirección, intentamos hacerlo con el vehículo y lo vamos a intentar sacar de la vía. Buscamos un terreno que sea duro, compacto, después de meterle el gato, ¿vale? Si no hemos quedado en el arcén, porque lo suyo es sacarlo de la calzada, no hemos tenido más remedio que quedar en el arcén derecho, muy peligroso la silla izquierda, incluso la mediana, bueno, antes de bajarte, chalequito. Señalizamos el coche, se estabilizamos, calzado arcén, ¿vale? Si es de noche, luz de posición. Y nos disponemos a la cambio de una rueda, que no es una operación compleja, que realmente es sencillita, ¿vale? Cambio de una rueda. Retirar el embellecedor o tapacubos si lo hay y aflojar ligeramente los tornillos con la llave correspondiente. Elevar el vehículo con la ayuda del gato hasta que la rueda quede suspendida y quitar los tornillos. Cambiar la rueda y volver a poner los tornillos apretándolos ligeramente en sentido cruzado. Bajar el vehículo, terminar de apretar los tornillos y recoger las herramientas y la rueda defectuosa, así como los dispositivos de preseñalización de peligro.
Operación bastante sencilla. Ubica donde tienes la rueda de repuesto, donde tienes la llave para aflojar el tornillo y donde tienes el gato. Practícalo alguna vez en tu vida cuando tengas tu primer coche y ya una vez que lo hayas practicado un par de veces se acabó. Yo lo haría. Porque después son 5 o 10 minutos y te vas. No tienes que esperar a que venga la grúa, un rollo. Y te coge con 40 grados y te mueres. ¿Vale? Bueno, cuidado con la rueda. Os he soltado muchísimas preguntas, ¿vale? Ahora hablaremos de los frenos. Vamos a acabar con la rueda de uso temporal o llamada galleta o donete, que es la rueda de repuesto, que suele ser más pequeña de lo normal, ocupa menos espacio, es más barata, ¿vale? Y el fabricante de este tipo de repuestos te da recomendaciones, como por ejemplo, no circular con ella a más de 80 kilómetros por hora ni recorrer con ella más de 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque no es igual que la otra, es más pequeñita. ¿Puedes ir a 120? Sí, porque es una recomendación, meteros esto en la cabeza, es una recomendación. Pero esto está hecho para, he pinchado, coloco esta, voy al taller, reparo la de origen, la pongo y vuelvo a poner esta en su sitio, ¿ok? Vale, a la rueda de repuesto, que es lo último que ya digo, cuando le comprobemos presiones, que debemos de comprobarla, no podemos nunca echarle cuenta a la rueda de repuesto porque cuando la vayamos a utilizar no tiene presión, ponerle la presión más alta de la recomendada por el fabricante, de las dos que hay, la más alta, ¿vale? Eso es lo mejor. De la rueda, fuera. Cuidado con las ruedas, ¿vale? Pero de los frenos también viene alguna pregunta, sobre todo con el ABS. Bueno, el freno. Freno, nosotros utilizamos el freno para reducir la velocidad del vehículo y si hace falta detenerlo, ¿vale? Freno principal, el de servicio. Actuamos sobre el pedal, actúa sobre todas las ruedas. Freno de servicio. Tenemos más frenos. El de socorro. Nos ha fallado el sistema de frenado, dándole muchas veces al pedal del freno, dice que se activa el de socorro, como el de emergencia. Frenando una rueda del eje delantero y una rueda del eje trasero. Y te detiene en una distancia razonable. Pues si lo tenemos, mejor que mejor. Pero es que hay más frenos. El freno de mano de estacionamiento, para las paradas, estacionamiento, cuando salimos de una pendiente ascendente que no se nos caiga hacia atrás. O, por ejemplo, también me ha fallado el freno de servicio y quiero tirar del freno de mano. Otro freno. En sí es otro freno. Recordar que el freno de mano actúa sobre las ruedas traseras, no sobre las cuatro. El freno de servicio sí actúa sobre todas. Pero después queda un freno más, que no es un freno técnicamente, pero sí que el motor lo usamos como freno, lo dijimos ayer. Simplemente con el hecho de dejar de acelerar, ya el motor tiende a pararse y se frena. ¿Vale? Vale. No lo van a preguntar, pero como siempre, tenemos historia. Dispositivos que se utilizan de freno. Freno de tambor, no se usa, porque esto estaría cerrado por un tambor. Yo freno y estas zapatas se expanden y por la cara interna del tambor y fricción hay frenada. Se produce mucho calor, está todo cerrado, es muy difícil de disiparlo. La frenada no es tan suave ni tan eficaz. Y ese problema, hay problema de que si usas mucho el freno, se sobrecaliente tanto que pierde eficacia. Esto es muy raro que se vea. Solo se suele montar en coches baratos y pequeños en las ruedas traseras, como mucho. Y es raro, porque hasta los patinetes vienen con freno de disco. ¿Qué es lo que más se usa? El freno de disco. El disco está al aire libre y se refrigera fácilmente. El acceso a las pastillas para comprobar qué es lo que se desgasta, si están bien o no, es fácil. El cambio es económico. La frenada es mucho más suave y eficaz y más progresiva. Freno de disco, lo monta Tokiski. Freno de disco, bien. Pero recordad, sobre todo en descensos prolongados, para no estar siempre usando el freno de servicio, usar el freno motor. Sabiendo, preguntas ayer, que para notar más el freno motor íbamos a pasar a una relación de marchas más corta. Marcha más corta, el freno motor es más fuerte. Sabiendo que el freno motor actuaba sobre las ruedas motrices, que son aquellas ruedas que reciben la fuerza del motor. Cuidado con esas dos preguntas que es el tema de hoy. Marcha más corta significa que el motor tiene más fuerza, el freno motor es más fuerte. Cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Y de qué depende la eficacia del frenado? Pues de muchas cosas. ¿Depende del coche? ¿Frenar igual un autobús que un turismo? No, el autobús necesita más peso. ¿Depende del estado de la calzada? Claro, si está mojada, no. ¿Depende del conductor? También. ¿Yo freno igual que ustedes o no? Ahora mismo. Debo de frenar mejor, ¿no? Debo. Si alguno frena mejor yo puede ser, pero claro, si habéis con el coche, si habéis con el coche sí, ¿no? Del peso del vehículo, de la velocidad, de muchos factores, ¿no? Y de que la acción de la frenada se reparta bien en toda la rueda. Pero habéis visto, mira, tenemos aquí un sistema dentro del sistema de frenado, el ABS, electrónica. Anti-blocking system, sistema antiblocaje de rueda. ¿Esto para qué es? Una situación de riesgo extremo. Pego un pisotón al freno porque se me ha cruzado alguien y no lo quiero matar
Y si el coche se bloqueara en la rueda, si el coche derrapara, cuando tú estás derrapando, si giras la dirección a la izquierda o a la derecha, ¿te va a responder cuando vas derrapando? Y además, muchas veces la distancia de frenado derrapando es mayor que si no se hubiera derrapado. Porque la frenada perfecta en una frenada de emergencia es darle al freno todo lo que puedas y llegar a el freno máximo que está justamente antes del bloqueo. Ese es el mejor freno en una frenada de emergencia. Cuando estamos en el punto en el que si le damos un poquito más bloqueamos. Ese es el freno perfecto. Pero como eso es difícil, para eso está esto. Porque si tú tienes el ABS, tú le pegas un pisotón a tope y el coche no se va a bloquear. Porque para eso se encarga el ABS. Vamos a notar en el pedal que vibra, rapa, rapa, rapa. Vale, sigue frenando. El ABS se está encargando de que no se te bloquee la rueda. ¿Para qué? Para que como no se llegan a bloquear, si giro, me responda. Pregunta del ABS, primera. ¿Cuál es la función principal del ABS? Tener control sobre la dirección. Tener control sobre la dirección, que me responda. En muchísimos casos la distancia de frenado se va a cortar por tener ABS. Pero función principal, si se me ha cruzado un niño, puede esquivarlo. No pega un frenazo de rapa y comérmelo. Tener control sobre la dirección. Pero es que tenemos otro sistema. Sistema de asistencia en la frenada de emergencia. Pego un frenazo brusco. ¡Plum! A tope. Se me ha cruzado el niño. El sistema detecta que es una frenada de emergencia. Pero tú, sin darte cuenta, no estás frenando todo lo fuerte que deberías. Tú para tu interior estás frenando a tope. El sistema detecta que es una frenada de emergencia, pero tú estás poniendo el coche al 80% de tu capacidad de freno. Y el coche solo te pone al 100%. Y es capaz de reducir la distancia lo suficiente para evitar accidentes. Te pone el freno a tope porque tú pensabas que lo estabas haciendo y no. Te corrige, en este caso, un error humano. Otro sistema que se llama sistema de asistencia en la frenada de emergencia. Pero es que fijaros, frenado autónomo de emergencia. Ya todos los coches modernos lo traen esto. Detecta que la distancia y la velocidad que tú lleves no es la adecuada, que tienes que haber actuado ya y te va a empezar a avisar de pi, yo, frena. Y si no frenas tú, frenáis. Con un radar que tiene en la parte delantera. Hasta los Dacia, el último como compré, lo trae. Como tú no frenas, empieza, frena, tatita, pi. Y si no, frena él solo. ¿Por qué? Porque no andan últimamente bien, pero es que ya mira los coches como son, ¿vale? Después tenemos el repartidor de frenada. ¿Qué pasa cuando tú frenas? Que todo el peso se va hacia la parte delantera, las ruedas delanteras tienen mucho más presión que las traseras, que se le libera mucho, y el repartidor de frenada se encarga de meter la presión correcta aquí y la presión correcta aquí para que esto no patine. Porque si metiéramos la misma presión aquí y aquí, esta no patinaría, pero esta sí. Para eso se carga el repartidor de frenada. Tenemos tantas cosas que nos ayudan, ¿vale? ¿Veis aquí? Mira aquí. Todo el peso para adelante, ahí metido, aquí hay toneladas de peso, aquí no. Para que las ruedas traseras no se me bloqueen, aquí va a haber mucha presión de freno, aquí menos. Repartidor de frenada. Una pasada. Pero claro, todo esto que yo estoy hablando es para frenadas de emergencia. Si siempre que frenamos nos actúa el ABS, creo que frenamos regular. Nosotros cuando frenamos vamos a frenar siempre mirándolo, teniendo en cuenta la calzada, mojada, con grava, la velocidad que lleva el vehículo que lleva. Vamos a frenar siempre con muchísima antelación. No seamos bruscos, suaves, progresivos, para que también el de atrás nos vea. Y abusar del freno, ya lo veremos en los temas finales, es antieconómico. Consumimos más carburante. Estamos perdiendo la energía en el freno con el calor, ¿eh? Ya lo veremos. Y nos vuelvan a decir, en los descensos prolongados, no te estoy dando el freno, que va a empezar a calentarse, vas a perder el freno. Y para no abusar tanto del freno, ¿qué tenemos que utilizar? El freno motor, para evitar el llamado sagging. Es como que pierden eficacia, porque ahora estás harto de frenar, estás súper caliente. Vale. Y si vamos cuesta abajo y notamos que el coche no deja de embalarse y queremos que el freno motor sea más fuerte, tenemos que pasar a una relación de marcha más corta. Sabiendo que el freno motor actúa sobre las ruedas motrices. Cuidado, lo veremos más temas, ¿eh? Y otra pregunta, ahora volviendo otra vez al ABS. Entonces, ya sabemos lo que es ABS. En una frenada de emergencia, ¿vamos a frenar de la misma manera teniendo frenos con ABS que con frenos convencionales? No. Freno con ABS, situación de emergencia, pisotón al freno a tope, el pedal vibra, da igual. Pisa el pedal del embrague para que el motor no se caiga y esquiva lo que tengas que hacer. A tope, vibra, da igual el pedal. Es que vibras porque está actuando. Pero si es un freno convencional, frena fuerte porque es una frenada de emergencia. Pisa el pedal del embrague para no bloquear.
Pero a medida que pierdas velocidad tienes que ir reduciendo la presión al freno, si no bloqueas. Y si al darle al freno, por tener baja tendencia, rápido, hemos bloqueado del tirón, fíjate tú, en una situación muy fea, a lo mejor que te vas a comer un muro, si ves que vas a empezar a bloquear, tienes que decirle al pie, libera presión hasta notar que las ruedas vuelven a girar y ve controlando. Presión máxima sin llegar a bloquear. Cuando tú te vas como un muro, como le dices tú ahora al pie, levanta el freno. Poco. Cuesta. Por eso es muy raro que no vayáis a coger hoy en día coches sin ABS. Coches sin ABS, a lo mejor que tenga 16 o 17 años, puede ser que alguno no lo tuviera. De 15 años para acá, muy raro, casi todos lo traen. Y ya los de hoy en día lo tienen que traer obligatoriamente. Van por no sé qué generación de ABS, que son la hostia, ¿vale? Aviso de frenado de emergencia. Muchos coches traen este sistema. El coche pega un frenazo brusco. Lo pega. ¡Fum! Para alertar al de atrás que hemos pegado un frenazo brusco y no me dé, las luces de freno le hacen esto. Destello. Intermitencia. Te está diciendo que ha sido una frenada de emergencia, ¿vale? Pues si lo traes, perfecto. Pero es que ahora hemos tenido un fallo en el sistema de frenado. Tener un fallo en el sistema de frenado es muy raro. ¿Conocéis a alguien que lo haya sufrido en estos coches últimos modernos? No. Hablamos de un coche hace 40 años, pues puede ser, ¿vale? Bueno, pues ha sido un fallo por sobrecalentamiento. Claro, llevo bajando un puerto de montaña 30 kilómetros, frenando y de repente se me hundió el pedal. Ha calentado tanto el freno, el líquido ha empezado a hervir, entra aire y se te hunde el pedal. Yo, pero si es que está frenando sin parar. Joder, eso ha sido porque es tan caliente. Levanta el pie del freno. No acelere, deja que el coche no corra. Intentamos refrigerar, comprobamos después de un tiempo razonable si tenemos, ¿vale? Si tenemos eficacia. Si después de un tiempo razonable no tenemos eficacia, vamos a intentar actuar porque si no me mato. Freno de socorro, muchas veces el pedal de freno. El freno de socorro es vamos a ir que a ver si actúa el freno de socorro. Pero si después de refrigerarlo un poco y de darle al freno de socorro no tenemos suficiente, siguiente. Vamos a intentar ya no evitar el no meternos en el sentido contrario porque nos vamos a chocar frontalmente y nos vamos a matar y vamos a reducir alguna marcha. Yo pongo cuarta, que el motor te actúe, a ver si eres capaz de poner tercera y vamos a empezar a reducir la velocidad que podamos porque vemos que estamos sin frenos, ¿no? Y vamos poco a poco a darle el freno de mano, que es el último freno que nos queda. Nunca de golpe, porque si le damos de golpe y bloqueamos las ruedas traseras, perdemos el control. Poco a poco. Y si con eso no hemos sido capaces, joder, hemos utilizado ya el freno motor y el freno de mano, ya no nos queda más nada. O encontrar una zona de frenado de emergencia donde te puedas meter. Si no es por un puerto de montaña, que aquí te vas a quedar detenido, que eso hay que tener suerte. O si sabes que viene inminentemente un accidente, chocarte nunca frontal. No te vayas a decir, ya, contra largo de frente, no que te mata, tía. Escúchame. ¿Ves lo que está haciendo? Rozándose lateralmente para que la reducción de velocidad sea progresiva. Es que el coche es nuevo. Nada, pues vete frontalmente con lo que quieras. Pero es fricción. Hoy en día, para que falle el sistema de frenado, te ha estado dando avisos antes. Las pastillas de freno han empezado a chillar. El freno. Avisador de que el líquido de freno está bajo. En fin.